tardes. Muy buenas tardes, César. Me agregó más énfasis todavía. Excelentes tardes. Vamos a meditar esta tarde en una nueva serie. Esperen que yo siempre me pongo mi machete acá. Y el título de la serie es De creyentes a discípulos. ¿Qué será eso, no? Creo que el título ya dice mucho por sí solo. Y el tema específico de hoy, que tiene que ver con esto de ser transformados de meros creyentes, personas que dicen creer en algo, a ser realmente discípulos de Jesucristo, ¿no? El título de hoy tiene que ver de una vida por contagio. Cuando uno escucha la palabra contagio, ¿a qué la relaciona? A una enfermedad, ¿no? Y nos quedó ahí grabado a fuego de la época de la pandemia, de todas las medidas que teníamos que tomar para no contagiarnos una enfermedad. Pero acá este título hace uso de esta palabra, pero con otro sentido, con otra connotación. Y tiene que ver justamente con esto de que nuestra vida sea impregnada de Jesús, que nosotros, a través de una relación íntima con Él, podamos ser contagiados por la persona de Jesús en nuestra vida, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en palabras, en gestos, en costumbres, quizás en alguna expresión de un amigo o de algún familiar o de alguna persona con la que pasamos mucho tiempo, pues a nuestra esposa, a nuestros padres, hermanos, a veces nos pasa que se nos contagian estas cosas, ¿no? Yo veo ahora en muchos adolescentes y preadolescentes que todo el tiempo dicen tipo, ¿no? Porque tipo esto, tipo lo otro. ¿Y qué es eso? Un término que se le contagia porque en el ambiente donde están pasan tanto tiempo juntos y claro, una empezó a decir tipo, no sabe quién fue la primera que lo dijo, y otra dijo, ay, qué buena palabra, tipo esto y tipo lo otro, y tipo hoy tenemos prueba, y tipo hoy me pongo una remera, y tipo, ¿lo escucharon alguna vez? Bueno, todavía los que no lo escucharon no tienen todavía hijos preadolescentes. Pero son cosas que se nos pegan. A los grandes también. Expresiones, palabras, formas de actuar, de hablar, ¿sí? Y qué importante es que estos gestos y estas costumbres que uno repite de otro también se puedan aplicar en el ámbito espiritual, pero que sean cosas que el Señor nos contagie a nosotros en nuestra vida. Esta palabra contagio describe un proceso, ¿sí? Es como que se habla de una transmisión de la realidad del otro que me la pasa a mí, ¿sí? Y a veces pasa eso sin yo darme cuenta, porque es así, se me pegan cosas, es otro término que usamos, y no percibimos cuándo fue el momento, en qué circunstancia, qué tiempo empecé a actuar o a decir determinadas cosas que antes no eran parte de mí. ¡Ay! Me asusté. Se le reventó cerquita la cara. Y ahora esas cosas se me empiezan a contagiar. Muy bien. Vamos a ver entonces cómo a través de una estrecha relación con Jesús, ¿sí?, mi vida se expone al contagio de su vida, ¿sí? Porque muchas veces estamos influenciados por las cosas de este mundo y lamentablemente pasamos tanto tiempo en el trabajo, en ámbitos familiares que por ahí no son de los mejores, entre amistades que por ahí a veces no nos suman, ¿no?, a nuestra vida espiritual, y todas esas cosas nos van impregnando, nos van contagiando. Pero hoy el desafío es que podamos ver de qué manera podemos nosotros contagiarnos de Jesús en nuestra vida. Jesús, en un momento de su ministerio, alcanzó una gran popularidad, ¿sí? Se hizo tan famosa la persona de Jesús y las cosas que él hacía, que a donde iba le seguían muchísima gente. Multitudes, dice la Biblia, que se juntaban alrededor de Jesús para escuchar lo que él tenía que decirles, pero también para ver lo que Jesús hacía en la vida de las personas. Dice Lucas capítulo 5, versículo 15-16, pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle.
y para que le sanase de sus enfermedades. Y agrega el versículo 16, mas él, o sea Jesús, se apartaba a lugares desiertos y oraba. Jesús, súper popular, las personas que le rodeaban, que se acercaban a él para escuchar, dice acá, ¿no?, lo que tenía que decirle, y también para que las personas pudieran recibir en muchas oportunidades sanidad. En otra oportunidad también se acercaban, ¿por qué otros motivos? A veces recuerdan algún episodio bíblico que diga por qué las personas tenían interés en acercarse a Jesús. Por sanación, por pan. Por sanación, por suplir una necesidad quizás de comida. Por curiosidad. Por curiosidad, muy bien. Sí, a ver, llegó Jesús de Nazaret a nuestra aldea. Se viene escuchando que desde Jerusalén, desde Galilea, hace milagros, que es impresionante la autoridad con la que habla. Por curiosidad, vamos a acercarnos a ver qué es. ¿Nunca se acercaron por curiosidad a ver algo? Sí, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces? Somos por naturaleza curiosos. Bien, entonces, entre esa multitud que seguía a Jesús, tenemos diferentes perfiles de personas, ¿no? Ahora, si nosotros hubiésemos formado parte de esa multitud en la época de Jesús, ¿qué clase de personas seríamos? Aquellos que se acercan por curiosidad, desde atrás de la multitud, así como Saqueo, si somos más bajitos, nos subiríamos a un árbol para ver a Jesús pasar. Estaríamos en el círculo íntimo de los discípulos que están ahí entregando su vida, sus fuerzas para seguir a Jesús. ¿O iríamos solamente para saciar una necesidad económica, material? Ojo, porque esto mismo que se veía reflejado en la cantidad de personas que seguían a Jesús, hoy sigue existiendo. Personas que dicen ser creyentes, que se acercan a Jesús, que dicen creer, pero con diferentes motivaciones. Entonces quiero que hoy podamos pensar cada uno de nosotros cuál es mi verdadera motivación para acercarme a Jesús, ¿no? Hay gente que dice seguir a Jesús, pero lo sigue desde la periferia, ¿no?, desde los bordes de la multitud, lejos. Y otros que realmente asumen un compromiso con la persona de Jesús. Vamos a tratar de aclarar cuál es la diferencia entonces entre un creyente y un discípulo. Primero quiero que ustedes me digan, a ver, ¿cuál creen que es la diferencia entre un creyente y un discípulo en base a esto que más o menos ya venimos charlando? Un discípulo ya está como más preparado. Bien, me gustó esa palabra. Un discípulo está preparado. Bien, después vamos a hablar algo de eso. ¿Qué más? Involucrarse. Involucrado, muy bien. Involucrarse habla también de un compromiso, podríamos decir, ¿no? Bien, ¿qué más? Anímense a ver. ¿Qué idea les da o qué diferencia podemos encontrar entre una persona que dice ser creyente nada más y uno que realmente es un discípulo de Jesús? Puede ser que haya aceptado a Dios y trata de separarse de la gente secular o del mundo para no El discípulo. continuarse. El discípulo. No, me refiero, el discípulo ya, bueno, ya se sobreentiende que ya es discípulo, pero el resto que uno acepta a Dios, Muy uno bien. trata de separarse del Bien, del bien, mundo bien. secular para no contagiarse de las malas palabras o las palabras que no son adictas a la autoridad. Muy bien, todo tiene que ver con todo. Miren, vamos a tratar de definirlo de la siguiente manera. El creyente es una persona que dice creer, que dice o que profesa tener una fe en Jesucristo, ¿no es cierto? Sí, yo creo en Jesús. Creo que realmente Jesús existió, que Jesús, el que revela su palabra, es real. Creo que Él es Dios, inclusive puede decir, ¿no es cierto? Es más, simpatiza con las verdades de la fe, pero en su vida no hay una demostración de un cambio, ¿sí? En su vida no vemos reflejado a su maestro, a Jesús. Entonces alguien que, podríamos decir, de los labios para afuera, se identifica, hoy podríamos usar la palabra se percibe, ¿no?, como una persona de fe, que simpatiza con los valores de la fe que Jesús nos enseñó, pero llega hasta ahí y nada más. En cambio, si pensamos en un discípulo, ¿sí?,
¿Cuál creen ustedes que es la diferencia? El discípulo, como bien lo dijeron algunos, es una persona que asume un compromiso. Asume un compromiso. ¿Con quién? Con la persona de Jesús, con sus enseñanzas, ¿sí? Y con sus convicciones. Es decir, el discípulo deja todo para seguir a Jesús. Cuando Jesús elige a sus discípulos, ¿qué hacen los discípulos inmediatamente? Dejan todo y lo siguen. Dejan todo para seguirle. Es decir, que comprenden, ¿sí?, la importancia de ser un seguidor de Jesucristo. Y entienden que tienen que dejar esas cosas que los van a seguir atando a este mundo para ahora sí ir en pos de Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ahora tengo que abandonar mi trabajo, dejar a mi familia, no, me voy a seguir a Cristo, a un llamado de misionero 5 meses al exterior. No necesariamente, ¿sí? Dios tiene un llamado específico para cada uno. Pero sí, el discípulo no solamente dice ser un seguidor de Cristo, no solamente simpatiza con la fe cristiana, sino que es alguien que avanza en su fe, se compromete, ¿sí?, con la persona de Jesús, con sus enseñanzas, tiene una real convicción de vida y deja todo por seguir al Señor. Hay varios versículos que apoyan esta idea de lo que es un verdadero discípulo de Jesucristo. Mateo 16, 24. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, ¿qué vemos acá? Que para ser un discípulo de Jesucristo, para seguir a Jesús, tengo que negarme a mí mismo. ¿Y cuánto nos cuesta esto, no? Mis intereses, mis deseos, mis sueños, mis anhelos, ahora los pongo a los pies de Cristo. Tome su cruz nos habla de que vamos a tener que empezar un camino que muchas veces implica un sacrificio de nuestra parte, como el camino de Jesús, que no fue fácil mientras estuvo acá, y tuvo que ir hasta la muerte y muerte de cruz por cada uno de nosotros. Otro pasaje, 1 Juan capítulo 2 versículo 6 dice, 1 Juan capítulo 2 versículo 6, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Acá otra vez vemos esa distinción entre alguien que dice ser un creyente y alguien que realmente es un discípulo. ¿Qué hace el discípulo? Debe andar como Jesús anduvo. Debo ser un imitador de Jesús. El discípulo se sienta a los pies de su maestro. ¿Para qué? Para recibir su enseñanza, pero después sigue los pasos del maestro, porque quiere ser como su maestro. Y otro versículo que apoya esta idea, Juan capítulo 15, versículo 14, Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y acá nos habla de la obediencia que debe caracterizar a todo discípulo verdadero de Jesús. Que no es solamente un discípulo, sino que Jesús lo considera un amigo. Fíjate que habla de una relación estrecha, ¿sí? Entonces, qué importante entender que a Jesús sí lo seguía una multitud de personas, pero entre esa multitud había diferentes motivaciones en el corazón. Y que vos y yo debemos pensar, reflexionar en qué lugar estamos parados. Si estamos mirando a Jesús a lo lejos, si nos acercamos a la iglesia, al Señor, por algún interés en particular, que a veces responde a una actitud egoísta de mi parte, o si realmente lo hago porque entiendo que Jesús me amó, que murió en la cruz por mis pecados y ahora yo quiero seguirle a Él, comprometerme con Él, obedecerle a Él, negarme a mí mismo, tomar mi cruz y seguirle. O sea, hay una pequeña diferencia, ¿no? ¿Qué piensan ustedes? Pequeña, grande diferencia. Muy bien. Vemos también que el Señor escogió discípulos. Vamos a ver un pasaje donde se nos dice ¿para qué los escoge el Señor? Marcos capítulo 3, busquemos capítulo 14, versículo 14 y 15. Marcos capítulo 3,
versículo 14 y 15. ¿Lo tienen? Muy bien, dice así la palabra. Y estableció, ¿a cuántos? A 12. Miles lo seguían, pero Jesús siempre trabajó y escogió a un grupo pequeño. ¿Qué nos habla de esto? Que para poder seguir a Jesús es necesario que Jesús tenga una intimidad, ¿sí?, con el que le sigue. Estableció a 12 y vamos a ver tres cosas del discipulado acá. En primer lugar, ¿para qué? Para que estuviesen con él, primer punto. En segundo lugar, para enviarlos a predicar. Y en tercer lugar, versículo 15, para que tuviesen autoridad. Y acá dice autoridad ¿sobre qué? Para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Tres cosas que son objetivos claros que tuvo Jesús en mente cuando eligió a los 12. Y estas mismas tres cosas el Señor desea que se produzcan en nosotros si realmente queremos seguirle y ser verdaderos discípulos de Él. Y la primera es la fundamental, porque Jesús dijo que los eligió en primer lugar no para que salieran a predicar, no para que manifestasen su poder echando demonios y sanando a las personas, sino para que estuviesen con Él, ¿sí? ¿Y qué significa esto de estar con Él? Alguien dijo, tenía que estar preparado, dijiste vos, ¿no? Muy bien. Los discípulos pasaron un tiempo de preparación, de instrucción, en privado con el Señor Jesús antes de salir al ministerio público, ¿sí? Y este es el modelo de Jesús, del discipulado. Él quiso primero a los suyos, a los que tenían un corazón que realmente anhelaban seguirle a Él, prepararlos, pasar un tiempo de intimidad, conocerlos, transmitirle su visión, sus consejos, sus enseñanzas. ¿Y esto qué nos habla a nosotros? Que nosotros también, irremediablemente, si queremos ser verdaderos discípulos de Jesús, lo primero que tenemos que experimentar es estar tiempo a solas con el Señor. Estar con el Señor. ¿Y de qué manera práctica yo puedo estar a los pies del Maestro para que Él me instruya, para que Él me prepare, para luego seguir con los otros pasos? ¿De qué manera práctica? A ver. Tenemos su palabra que hoy está completa, está revelada toda la verdad de Dios. En el tiempo que nacía la iglesia y en el tiempo cuando el Señor estuvo en esta tierra y eligió a sus discípulos, cuando dice les dio autoridad para sanar y echar fuera demonios, era muy importante que el Señor los dote sobrenaturalmente a los discípulos de ese poder, porque eso iba a ser una credencial con la que los discípulos iban a decir, yo vengo en el nombre de Jesús con poder y autoridad, y que las personas crean en el Evangelio, ¿sí? Hoy en día el poder de Dios transforma la vida de las personas con la palabra. La palabra está completa, toda la revelación está acá, y la sola autoridad de la palabra basta para que las personas puedan creer en la prédica del Evangelio. Entonces, en primer lugar, Jesús quiso estar con ellos. En segundo lugar, una vez que los preparó, que los contagió de su persona, los discípulos sí iban a estar preparados ¿para qué? Para predicar el Evangelio, es la segunda verdad. Y en tercer lugar, iban a predicar ese Evangelio con autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros podemos estar sirviendo al Señor y sin embargo hacerlo sin autoridad. Esto es como una cadena. ¿Vieron los eslabones? ¿Sí? Están todos agarrados, hay un orden, ¿sí? Y estos tres principios funcionan de esta manera. Yo no puedo salir a servir al Señor, como dice acá, predicar el Evangelio, que entre todos los servicios es lo primordial, si primero en mi vida de intimidad con el Señor no paso tiempo con Él, ¿sí? Entonces, si yo
me contagio de Jesús, de su persona, voy a querer servirle, y ese servicio que hago para Él va a ser un servicio que yo lo voy a dar con autoridad y poder en Cristo. ¿Sí? ¿Se entiende este concepto, no? Hay un orden, hay una secuencia que respetar, y vemos como cada paso depende del anterior. Ahora hay un peligro que nosotros muchas veces cometemos, que es saltearnos pasos. Está buenísimo que como iglesia seamos ordenados, que podamos los hermanos comunicar a los líderes en qué queremos servir, en qué queremos involucrarnos, como lo hemos hecho hace poco, ¿no? Está buenísimo. Pero ¿cuál es el riesgo de eso? De que yo me anote en algo, me involucre en algún ministerio sin tener un corazón alineado con Jesús. ¿No es así? Y a todos nos ha pasado muchas veces que hemos hecho cosas por puro activismo quizás, porque hay que hacerla, porque es necesario, porque no hay otro, y quizás estuve descuidando lo más importante, que es primero estar con Jesús, ¿sí? Formarme a los pies de Él, tener un corazón dispuesto para salir, sí, entonces a servir. Entonces, qué importante es esto que Jesús nos enseña cuando escoge, ¿no?, a los 12. Mateo capítulo 7, versículo 22. Hay una gran advertencia. Mateo capítulo 7, versículo 22. Dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? En tu nombre hicimos milagros. Wow, uno dice, un profeta, una persona que hacía milagros, que echaba fuera demonios. Sin embargo, ¿qué les declaró Jesús? ¿O qué les declararán aquel día? Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿A quién les habla Jesús acá? Sí, pero también a aquellos que se autodenominan creyentes, seguidores de Jesús, pero en base a todo lo que vimos, no eran personas que realmente estaban entregadas a Jesús. Sí, hacían algo, y algo quizás muy llamativo, pero Jesús no los reconoce. Nunca los conocí, dice. Entonces, qué importante es entender que Jesús nos busca a cada uno de nosotros en primer lugar para una relación que no es lo mismo que una religión. Está muy usada esta frase, ¿no? Pero ¿cuánta verdad contiene? Hoy vemos muchas personas religiosas que cumplen con un día en la semana, con un horario, con un culto, con una ofrenda, con una postura, con una ropa. Pero eso es religión. Y el Señor quiere una relación. Y la relación nace, se cultiva y crece en la intimidad, cuando nadie me ve. Yo acá puedo poner la cara más linda, ¿no? Pero en la intimidad, mi intimidad con el Señor, Él la conoce, Él conoce mi corazón, Él conoce mis motivaciones, mis intenciones, ¿sí? Y eso es lo importante, para que realmente podamos vivir una vida plena en Él. Bien, vamos ahora a 1 Juan capítulo 1, versículo 1 y 4. 1 Juan capítulo 1, versículo 1 al 4. Si lo tenemos todo, los vamos a leer, ¿sí? 1 Juan 1:1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, vuelve a decir, y testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Qué está señalando acá Juan en el comienzo de su carta? ¿Qué está diciendo? Que ellos, los discípulos de Jesús, pudieron oír, pudieron ver, pudieron contemplar, pudieron tocar, palpar, ¿a quién? ¿A quién? A Jesús. Tocante al verbo de vida, dice. El que estaba con el Padre y se nos manifestó. Pensando en esto, la relación de ellos de discípulos con Jesús, ¿habrá sido más fácil que lo que es ahora para nosotros? Ellos lo vieron, ellos lo escucharon, lo tocaron. ¿Qué creen ustedes? ¿Sí o no? Sí, y otra parte no, porque después fueron perseguidos. Una parte sí, una parte no. Lo que vale acá la pena rescatar es que ellos realmente como discípulos estuvieron expuestos a una vida por contagio. ¿Sí? Porque ellos pasaron tiempo con Jesús. Lo vieron, dice, lo escuchamos, lo palpamos. Y eso es lo que ahora nosotros le contamos, está diciendo Juan, lo que escribimos, lo que queremos manifestarles para que el gozo que tenemos nosotros de haber estado en la intimidad con Jesús, también ustedes lo puedan tener. Eso es lo que le está diciendo en estos primeros versículos. Y sabes que aunque Jesús no esté acá presente físicamente, nosotros también, a través de su palabra, podemos ver a Jesús, podemos oír sus palabras, podemos sentir como que lo tenemos ahí, cerquita. ¿Sí? Y eso es lo que después, como dice Juan, tenemos que testificar a otros. ¿Sí? Ellos dicen, y testificamos y anunciamos la vida eterna. ¿Por qué lo hacemos? Porque nosotros lo vimos, lo experimentamos, lo escuchamos, lo palpamos. Y ahora lo quieren transmitir. Eso es lo que Dios produce en aquellos que son sus discípulos. Una intimidad tan estrecha, tan cercana, que podemos verle, podemos escucharle, podemos sentir a Dios en nuestra vida. Entonces después vamos a poder ser testigos de Él, ¿no? Y cómo contagió Jesús su propia vida a sus discípulos. A través de su persona, de su presencia, de su santidad, que vivió con ellos día a día. Y en todo momento fue, en todo momento. Esto nos habla de que yo no puedo decir, bueno, a ver, ¿qué estamos? Terminando marzo. Bueno, abril me voy a poner las pilas, voy a buscar al Señor de verdad, voy a ser un discípulo de Jesús. Abril. Mayo, después me voy a tomar unas vacaciones porque quiero hacer otras cositas. Y después de la vacación de invierno capaz que retomo, ¿no? Y realmente ahí lo sigo a Jesús. ¿Es así? No. En todo momento. ¿Y cuáles fueron los resultados de ese contagio? Llenar la tierra del Evangelio. Y miren si fue eficaz la predicación de esos discípulos que vieron, que escucharon, que tocaron a Jesús. Porque su vida fue tan transformada que lo que Dios hizo a través de ellos cambió el mundo en el que ellos vivían. Y para ir terminando, vamos a ver dos imágenes que nos da la palabra sobre esto de realmente estar tan cerca de Jesús que Él nos contagie de su presencia y los demás también puedan ver a Jesús en nosotros. Un ejemplo lo vamos a ver con Moisés en el Antiguo Testamento. Éxodo capítulo 34, 29 y 30. Éxodo 34, 29 y 30. ¿Lo tienen? Moisés y las tablas de la ley. ¿Sí? ¿Se acuerdan, no? Cuando subió al monte y dice el versículo 29, aconteció que descendiendo Moisés del monte Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés, que la piel de su rostro
resplandecía. Después que hubo hablado, ¿con quién? Con Dios. Y Aarón y todos los hijos de Ismael miraron a Moisés, y he aquí, la piel de su rostro era resplandeciente, y tuvieron miedo de acercarse a él. ¡Wow! ¿Pasó algo en Moisés después que se encontró con Dios allá en la intimidad del monte Sinaí? ¿Sí o no? ¿Era algo que los demás podían ver? Sí. ¿Qué fue puntualmente lo que le pasó a él? Resplandecía su rostro. Su piel tenía algo diferente. Dice que Moisés ni se había dado cuenta. Y cuando hablamos de esto de lo que se nos contagia, cuando pertenecemos a un grupo de amigos de la escuela, esto, tampoco nos damos cuenta. De repente estamos hablando, haciendo cosas como los demás, por el hecho de pasar tiempo con ellos y de impregnarnos, de contagiarnos de las cosas de los demás. Esto le pasó a Moisés, pero estando en la misma presencia de Dios. Sin él darse cuenta, fue tan grandioso y espectacular lo que vivió allá arriba del monte Sinaí, que cuando bajó, hasta su piel, su cara era otra, resplandecía. ¿Qué habrán dicho los demás? Bueno, lo que dice acá la palabra es que tenían miedo de acercarse a él. ¿Qué le pasó a este? Que la piel está como brillante, hay como una luz, como algo especial en su persona. Ahora, ¿por qué pasó esto? Dice que por haber hablado con Dios. ¿Y qué hizo Moisés para que su rostro brillara? No hizo nada, muy bien. Sí, ni se había dado cuenta. No hizo nada. El solo hecho de estar escuchando y hablando con Dios, por contagio había transformado su esencia, su vida. Las personas tuvieron miedo. ¿Sí? ¿Y cómo podemos explicar esto que pasó en Moisés? Este proceso, ¿no? Él estuvo ante la santidad, ante la hermosura de Dios. Y sin que él pudiera identificar la manera ni el momento, su rostro resplandeció. ¿Sí? Cambió su semblante. Qué triste que ver a veces el semblante de personas que están perdidas en este mundo, ¿no? El semblante, hablo del rostro, la apariencia, la expresión. Porque el pecado destruye a las personas. ¿O no creen que es así ustedes? ¿Sí? Pero la presencia de Dios transforma la vida. Y la segunda imagen similar la vemos en Jesús. Jesús dice en Mateo 11, 28 y 29, y vamos a leerlo como último pasaje en esta noche. Mateo capítulo 11, versículo 28 y 29. ¿Lo tienen? 11 de Mateo, versículo 28. Jesús dice: venid a mí. ¿Quiénes? Todos los que estén como y cargados, y yo os haré descansar. Y prestad atención a lo que dice ahora Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué? Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vimos antes el ejemplo de Moisés, en la presencia de Dios, cómo había experimentado una transformación. Ahora Jesús nos está invitando a nosotros, a los que nos reconocemos trabajados, cargados, cansados, que no damos más, que necesitamos de Él. Él nos llama y nos dice: sí, estén al lado mío, pero yo los voy a preparar. ¿De qué manera? Con un yugo. ¿Saben lo que es un yugo? Algunos me hacen así, otros no saben lo que es un yugo. Acá en el sur de Chile se usa mucho, en toda la Patagonia. Ahora no tanto porque hay tractor, hay camioneta, bueno, camiones.
Pero había un vecino también acá frente a la laguna Calafate, que ahora hace rato no lo veo, pero tenía unos bueyes. ¿Lo vieron los bueyes? ¿Qué es un buey? Un novillo grande. Como una vaca grandota, ¿no? Que se utiliza para tiro, para llevar cosas pesadas. Y a veces, cuando queremos aumentar los caballos de potencia, o las mulas de potencia, o los bueyes de potencia, ¿qué hacen? Se aparean dos animales. Se ponen a la par. Aparean no es la palabra. No. Emparejan. Eso es otra cosa, aparean. Ahí se están riendo algunos. Bueno, che. Todo le podemos ahorrar una palabra. Se emparejan. Se emparejan. ¿Y cómo se emparejan? ¿Cómo los mantengo unidos? Con el yugo, que es una madera que se pone sobre el lomo del buey, del animal. Entonces agarra el lomo de uno y el lomo de otro. Y van los dos parejitos, ¿sí? Ahora, ¿qué hacen las personas que trabajan de esta manera? Cuando tienen un buey que es joven, que nunca trabajó, lo emparejan, le ponen el yugo al lado de un buey viejo, que ya tiene experiencia, que ya tiene su ritmo de trabajo. ¿Para qué? Para que el buey joven se contagie del buey viejo. ¿Y Jesús qué nos está diciendo? Versículo 29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Jesús quiere eso. Que al pasar tiempo de intimidad con Él, es como el buey joven que no le queda otra que estar horas y horas al lado del buey viejo hasta que agarre el ritmo del que lo lleva. Si yo no paso tiempo con el Señor, no voy a aprender de Él. Él dice, ¿ustedes quieren aprender de mí? No. Bueno, vengan primero, humíllense, pónganse el yugo conmigo, anden al lado mío, caminen conmigo y yo les voy a enseñar. Y voy a hacer más ligera su carga, ¿sí? A veces creemos que nosotros solos podemos andar por este mundo tirando nuestras propias cargas y creemos que no las sabemos todo. ¿Y cómo se vuelven esas cargas? Difíciles de llevar. Pero Jesús nos invita a estar enjugados con Él, a aprender de Él, ¿sí? Entonces, quiero que el mensaje de hoy es claro, ¿no? Estamos viendo esto de creyentes a discípulos, de personas que sí se identifican con una fe, pero que no son discípulos de Cristo. Jesús eligió a los 12 y en primer lugar los eligió para que estuvieran con Él. Y después sí vino todo lo demás. Entonces, esta es la enseñanza que quiero que hoy podamos llevarnos a nuestros corazones. Y Pablo, cuando le escribe a la iglesia de Colosas, en el capítulo 3, versículo 1 al 4, les habla acerca de poner la mirada en las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas que nos distraen de acá, del abajo, de la tierra, que nos impiden cada día poner la mirada en las cosas de arriba? Muchas cosas, ¿no? Nos distraen, nos hacen perder la vista de donde realmente tenemos que colocarla. Pero el Señor hoy nos invita a esto, que realmente podamos hoy pensar en cada uno de nosotros, en nuestra intimidad, en nuestro corazón, reflexionar con la palabra y decirle al Señor, Señor, ¿cómo te estoy siguiendo? ¿Soy como esos que están escabullidos entre la multitud? Sí, porque me gusta ir a la iglesia, por curiosidad, porque necesito que me ayudes en todos los problemas que tengo y que me quede sin trabajo y que, no sé, mi hija está enferma, lo que sea. ¿Sos de esa clase de seguidor? Hoy Jesús te invita a que vayas a Él y que te transforme en un verdadero discípulo que camina a su lado, que aprende de Él, que disfruta de su persona, que se compromete con la persona, con las palabras de Jesús y realmente vive con una convicción firme en su vida y en su corazón. Que Dios nos bendiga. Vamos a terminar este tiempo con una oración y luego a participar de estos símbolos tan sencillos como son el vino y el pan,
que nos llevan a hacer memoria de lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Oramos. Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo que podemos compartir con tu palabra. Gracias, Señor, por lo que nos enseñas, por lo que Jesús nos dejó como enseñanza en tu palabra, de ser verdaderos discípulos, verdaderos seguidores de Cristo, de aquellos que se identifican con Él, que se comprometen, que pasan tiempo buscando una relación, una comunión íntima con Jesús, y no solamente simples personas que nos percibimos creyentes, seguidores, pero que no lo estamos haciendo. Que realmente este proceso de transformación pueda producirse en nosotros y que realmente podamos disfrutar cada día de ser tus discípulos. Que ahora al participar de estos símbolos podamos hacer memoria de ese precio tan alto que Jesús pagó en la cruz por nuestros pecados. En tu nombre te agradecemos por esto. Amén.